Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy voy a tener a Lupita Delgado hablando sobre la partería. Bien, ya se me unió aquí. Entonces la invito. Invitar. No me deja invitar. Shit. No me deja invitar. Lupita, ¿me escuchas? No me deja invitarte. Así de sencillo. A ver, ándale, gracias. Ay, no puede ser. Instagram. Aceptar. A ver, ya te acepté la invitación. Otra vez va a transmitir. Lupita, ¿cómo estás? De Bien, repente gracias. dije, ahora se va a poner fino Instagram y no me va a dejar transmitir, ¿o qué pasa? Yo creo, quién sabe, se pone medio loco de repente. ¿Me escuchas bien y me ves bien? Sí, yo te escucho bien. Ok, perfecto, yo también. Bienvenido, Efecto Fugdela, que ya se conectó por aquí. Alguien más se conectó, no sé quién, pero bienvenido seas, porque no veo tu nombre. Lupita, qué gusto tenerte. ¿Me sigues escuchando? Porque veo que, sí, ahí estás, ahí sigues. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida seas a este espacio. Gracias. Déjame platicarte un poco y para quienes vayan a ver esto más adelante, aquí yo suelo entrevistar personas que me inspiran, que de alguna manera me inspira la labor que hacen, el trabajo que hacen y que yo pienso que teniendo esta breve conversación puedo también inspirar a los demás a pues a que hagan cosas interesantes con su vida, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hacer un poco de recuento de cómo nos conocemos tú y yo. Corría aquel tiempo, no es cierto. Bueno, sí, ya son unos añitos, ya son bastantes añitos. Cuando estábamos en los caminos de la medicina alternativa. Y bueno, yo la verdad es que siempre admiré coincidimos en una formación terapéutica a lo largo de un año, ¿no? Fue más o menos. Después Sí. tuve una formación contigo padrísima de registros akáshicos. Y, y bueno, como que siempre coincidimos en este, bueno, ya desde la medicina alternativa, en este punto de ver la salud desde otro punto de vista, ver la salud desde un punto de vista integral, eh, sobre todo desde un punto de vista natural. Ujú. Entonces, eso siempre como que nos ha unido y bueno, es el motivo que nos trae aquí. Pero hoy por hoy, bueno, que nos tiene aquí unidas, hoy por hoy admiro enormemente todo lo que has hecho, todo el camino que has andado para ser partera, cosa en pleno siglo XXI, en donde ya en muchos ámbitos de la sociedad eso, bueno, creo que está polarizado. En algunos ámbitos empieza a resurgir esta opción y en otros ámbitos es de jamás. Yo soy gente civilizada y necesito un médico, enfermeras, cama y demás, ¿no? Entonces, creo que platicar de esto va a ser muy enriquecedor. Y bueno, ojalá que esto llegue a muchas mujeres que estén todavía en momento, en tiempo, en querer tener hijos y que se animen por estas opciones que siempre son las naturales, las mejores. Eh, yo siempre he dicho respecto de hacer un parto natural o con partera, es de
y no elegir la cesárea. Digo, señoras, es que así al día siguiente ya están listas. Si ustedes se hacen una cesárea, van a tardar como que años, no años, ¿no? Pero meses y la van a padecer y además la criatura los necesita. Pero bueno, entonces, dicho esto, te vuelvo a agradecer que estés aquí y voy a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió en ti la inquietud de ser partera? O sea, ¿cómo fuiste de la medicina en general? Bueno, quiero aclarar aquí que eres médico ancestral. Vi que decía ahora medicina, pones médico tradicional. Yo conocía antes como médico ancestral, pero bueno, ¿cómo es tu paso de esta generalidad a buscar, buscar, buscar y hoy ser partera, elegir y ser partera? Pues originalmente, como bien lo dijiste, comenzamos como médico ancestral, ¿no? Ahora se le dice médico tradicional porque perteneces a cierta tradición, ¿no? Pero yo llegué a la partería porque en el consultorio donde tenemos mi esposo y yo un espacio, tuvimos un parto espontáneo. Yo estaba investigando si me metía a estudiar partería o no. Yo estaba como en esa disyuntiva de si tomaba un diplomado de partería tradicional o no. Y llega esta mujer y tiene un parto espontáneo aquí en el espacio y dije, esta es Qué la genial. señal, vámonos a estudiar partería, porque justo yo estaba preguntando si había todavía lugar y si me podía inscribir, cuando de repente viene uno de los terapeutas y me dice, el niño ya nació, ¿no? Entonces, socorrista, así como dentro de la medicina, pero, pero más allá, quise como dar el siguiente paso a raíz de este parto espontáneo que nos ocurrió. Yo no lo recibí, por ende no lo recibí, pero sí se atendió aquí en el espacio, sí se revisó a bebé, sí se solicitó la ambulancia en ese momento porque teníamos como muchas cosas y sabemos que hoy en México, hay muchas leyes y muchas normativas que inclusive yo haber cortado el cordón umbilical que no se hizo en ese momento, ese bebé tuvo todos los beneficios de la placenta, todos se lo llevaron y de aquí en lo que llegó la ambulancia y que pudieron cortar el cordón, él tuvo como todos los beneficios que hoy en día ya sé para qué sirven, ¿no? Y entonces así es como ocurrió. Oye, y a ver, dime una cosa, yo un poquito seguí tu proceso en Facebook, ahí vas poniendo tus avances, pero no recuerdo, es que utilicé la foto para para el flyer, para esta entrevista, utilicé una foto que tienes y que dice soy partera en formación, pero ya terminaste la formación, ¿cierto? Eso no me quedaba muy claro. Sí, esa foto fue del primer diplomado que tomé de partería, donde nos solicitaron para el Día de la Partera subir una foto con tu cartelito de que eres aprendiz de partera. Sí, he tomado dos diplomados, he estado tomando varios talleres y cursos, inclusive en hospitales, pero pues es como todo un trayecto. La partería es como la medicina y cualquier tipo de medicina, tanto alternativa, integral, como le quieran llamar, la medicina nunca se deja de aprender. Y aquel que no se actualiza en sus conocimientos y en sus saberes, pues se va a quedar con la misma idea. Y dentro de la partería que es tan amplia, Mm, en México nunca vas a dejar de aprender, porque de acuerdo claro, a cada partera y cada región es una enseñanza diferente. Entonces, si vas a Oaxaca, la partera de Oaxaca no te va a enseñar lo mismo que la de Chiapas, aunque estén muy cercas. Entonces, aquí claro, no se deja de aprender. claro. Oye, ¿y tú ya sabías algo de partería o qué es lo que te movía a irte hacia hacia esa rama de la medicina, por decirlo de algún modo, o alguna experiencia que te marcara particularmente, independientemente de tu señal, que fue clara y precisa de tienes que ir por ahí? Pues mira, yo dentro de mi experiencia, yo siempre quise ser médico, ¿vale? Yo hice exámenes para las universidades en las cuales nunca me quedé. Y entonces descarté la medicina. Yo cuando estaba gestando a mis hijos, yo podía ver, va a ser niño o va a ser niña, ¿no? O sea, yo le decía a mi esposo, es niño, es niña. Entonces, como que ese tipo de cosas ya las traía.
inclusive sabía que algo iba a ocurrir. Mis partos no fueron partos, fueron cesáreas, ¿no? Por complicaciones, ya para el momento del parto, pero algo me llevaba como de ese lado. No puedo decir como a ciencia cierta, yo lo soñé que iba a ser partera, no, pero sí como que algo me llamaba la atención y con esto que platicabas de los registros y de todo este recorrido dentro de las medicinas integrales, es que yo veía a una mujer gestando y decía, hay que sanar esto. Y hay que hacer esto, y hay que hablarle de esto. Y entonces yo como que de repente me hacía como un clic con las gestantes y de repente cuando mencionaron el diplomado, digo, pues vamos a ver qué pasa y pues pasó el parto en el espacio, ¿no? Claro, y fue la super señal. Oye, qué interesante esto que mencionas. Recuerdo de justamente tus participaciones en aquel diplomado, recuerdo que eran siempre muchísimo más sensibles que cualquier otra participación, o sea, como más precisas. Y quiero traer a colación esto que dice aquí Vicky Segui 1. Lupita es una excelente partera y persona. Tuve el honor de conocerla y compartir con ella muchas cosas. Sus valores como persona prevalecen también como el buen saber. Coincido totalmente. La agua Lupis, siempre la mejor. Oye, ciertamente esta capacidad tuya de conectar con el otro, ¿no? Y en este caso, qué interesante y qué importante es eh, conectar con la gestante. O sea, claro que en el método tradicional, pues la señora en cuestión da con el ginecólogo, la ginecóloga, la revisan, está bien, medidas, numeritos, y etcétera, y se va, ¿no? Entonces, este otro que me parece que también haces el acompañamiento del embarazo, ¿verdad? No solo la partería, sino, o sea, no solo el momento del parto, sino el acompañamiento. Qué importante es que, bueno, yo creo que hoy en el ámbito del desarrollo personal alternativo, ya sabemos la importancia que tienen las emociones de la madre en la criaturita gestante, ¿no? Empiezan a hacer la vida ahí. Entonces, qué atinado que haya seguido ese instinto tuyo. Es que en realidad tenemos que tener en cuenta que la partera no nada más atiende partos. La partera Ujú, acompaña a las familias desde antes de la gestación, desde antes de una reproducción. La partera siempre ha estado presente. La partera entra dentro de las ramas de las medicinas, en las medicinas ancestrales. Es como si fuera una especialidad, así como están los sobadores, los hueseros, los chupadores y los graniceros y todo lo demás, entra la partera como en una de las ramas. A final de cuentas es como si fueras el médico tradicional con una especialidad, ¿no? Porque en realidad a las parteras nos llaman a veces hasta curanderas porque hacemos como otros trabajos, pero la partera siempre se va a ver involucrada desde el nacimiento, así como lo vemos en el parto, desde que nace ese niño o esa niña, y entonces puedes acompañar tanto al niño como a la niña durante toda su etapa de desarrollo hasta si va a decidir tener hijos o no tener hijos y hasta la vejez, porque esa es la función de una partera. Solamente que hoy en día se nos ha encasillado solamente con la atención de partos, pero la claro. partera tiene que estar involucrada desde antes, desde el desarrollo de esos niños. También desde los niños que no llegaron. Entonces tenemos como un trabajo muy amplio. Y la sensibilidad sí tiene mucho que ver, porque tienes que estar atenta a todo el entorno. Yo he acompañado mujeres en hospitales porque se me dio prestar un servicio, un voluntariado, y es muy diferente estar en casa, pero tienes razón, o sea, el médico solamente se va a abocar a la atención de ese momento y si estamos hoy en día hablando del sistema de salud, tienen 15 minutos para darte una consulta. En una partera Sí, se puede tardar una hora, hora y media en lo que platicamos, charlamos, te preguntamos cómo estás, cómo te encuentras, si hay que hacer un masajito, si hay que prestarte más atención, porque no todo es una medicina ingerida, sino la medicina también tiene que ver la palabra, el escucha. Entonces, las parteras
pues tienen un trabajo muy amplio, solamente que se piensa que solamente, como mal lo dicen algunas personas y algunos médicos, solamente cachan bebés, ¿no? Pero no, hacemos más chamba de la que pareciera que que piensan que no nos involucra. Sí, por supuesto. Oye, ¿y cómo ha sido, cómo has observado tú, por lo que, por lo que vi, bueno, por lo que he visto de tu proceso de formación, ha sido mucho en el sistema de salud pública, ¿es correcto? En Sí, espacios de, o sea, originalmente yo atiendo partos en casa. Pero cuando me presenté a este voluntariado en el hospital, yo tengo una forma de pensar como, si quieren, rara o diferente, ¿no? Yo cuando llegué al hospital, a este hospital a presentar el voluntariado, yo llegué con la mentalidad de no ponerme en contra del sistema, porque yo no claro, a pelear en el sistema. Yo lo que quería dentro de mi mente era presentarme porque yo decía, es que yo atiendo partos en casa y yo quiero que la mujer aprenda sus derechos y estamos en una revolución dentro de la partería, pero ¿quién va y le toma la mano a la que está en el hospital? O sea, ¿quién va claro, y acompaña en ese momento en el que toman ciertas decisiones? Yo comencé como esto en ese voluntariado y después se me abrieron como, después de este voluntariado, puertas en donde publicaban cursos que son para enfermeras, que son para médicos y yo preguntaba, ¿puedo asistir? Yo soy partera. Nunca les he dicho soy partera tradicional, autónoma o profesional, no. Siempre les pongo soy partera y si me dicen que sí, yo me voy. Yo buenísimo, como partera me presento y ahí estoy como sentadita, tomando el curso. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a una mujer que se encuentra en un futuro y me toca ir a hacer un voluntariado, yo tengo que saber cómo se maneja el sistema. No puedo claro, llegar a hacer revolución si no conozco qué le están hablando a la enfermera, qué le están dando de capacitación al médico, ¿no? Entonces sí es como caer en conciencia de que en lugar de ir con la espada desenvainada, primero pues te tienes que meter un poquito para saber de qué están hablando y entonces ahora sí hacer lo propio, ¿no? No soy como muy abajo el sistema, la verdad es que no lo soy, pero sí me gusta como comprender el ambiente en donde voy a estar para yo saber cómo me tengo que mover, cómo tengo que acompañar a la mujer, ¿no? Yo en ese hospital no acompañé solamente partos, yo ahí entré a cesáreas también. Yo decía, nunca he estado en una cesárea, solamente en la mía y acostada ahí en la mesa, ¿no? no me enteré Y de eso. acompañé a mujeres que llegaban ya con un proceso de aborto, con mujeres que entraban a otras cirugías que no tenían nada que ver. Por eso digo que la partería no son solamente partos, Claro, porque nosotros tenemos una labor con todas las mujeres. sí, no, y me parece grandioso esto que dices de conocer el sistema. Creo que al fin y al cabo sigue siendo un gran porcentaje de la población, bueno, igual me incluyo, en el que llega algún momento en que acabas ahí, ¿no? En el hospital, porque no hay de otra manera. Ahorita recuerdo rápidamente esta anécdota en la que en algún momento tuve piedras en la vesícula, perdón. Y En fuiste. aquel momento ya estaba yo en medicina integral y yo era así de, no, yo así, médicos, más que nuestros médicos, obviamente, pero médicos ajenos, nunca nada, ¿no? Hospital. Obviamente, después del dolor de la piedra en la vesícula, no, era de ello, háganme algo porque yo ya no puedo más, acabé en un hospital. Pero, o sea, pero ahí va mi pero, yo en ese momento digo, yo trabajo autónoma, creo que desde hace muchísimos años, entonces no tengo seguro social, obviamente no me compro un seguro de vida, por obvias razones, digo, porque más o menos es como en la misma línea. No me pudieron atender, ¿no? O sea, el doctor muy amable me atendió, y me dijo, pues sí, tienes piedras en la vesícula, pero no podemos hacerte nada, no tienes seguro. Yo, gracias, que le vaya bien, ¿no? Obviamente, pues eso me hizo
hacerme cargo de mi propia salud y resolverlo, y se resolvió con cristaloterapia en aquel momento, ¿no? Pero es cierto que es importante saber, eh, saber estar presente, conocer los procesos, los métodos, para poder dar un acompañamiento mejor, óptimo a la gestante, a la señora gestante, como le dices. Porque bueno, todo esto que se habla, por ejemplo, de violencia obstétrica y hay historias de terror, en serio, a veces alrededor de los partos, en donde, y ponte a caminar 20 horas más porque el niño no sé qué, o no, el niño ya tiene que nacer, ¿no? Y toda esta, pues toda esa violencia que en el sistema es el status quo, y que participantes como tú podrían ayudar a, bueno, no podrían, pueden ayudar y acompañar de ambos lados a equilibrar la situación y hacer mejores momentos. Tú no me dejarás mentir lo importante que es el momento del nacimiento. Entonces, compártenos desde tu experiencia como partera y desde lo que ya sabes hoy, ¿cuál es la importancia de un parto natural y de que sea un parto acompañado también? ¿Qué es lo que has visto desde el aprendizaje y ya desde la experiencia de todos los partos que has atendido? Antes de meterme a ese, voy a decir algo como muy con lo que acabas de mencionar. Lo que tenemos que hacer es hacernos responsables de nuestra persona, de conocer nuestro cuerpo, para que no le entregamos el poder cuando ya te enfermaste Uh-huh. al médico, ¿no? ¿Qué ocurre con las mujeres gestantes cuando llegan a un parto? Que tienen miedo, que desde antes nadie te explicó cómo va a funcionar tu cuerpo, cómo va a reaccionar el cuerpo, y lo único que tienes en la mente es miedo de si vas a poder parir, si vas a poder ser buena madre, si vas a poder seguir las órdenes del médico, y le entregas todo el poder al médico. El día hasta la fecha, el parto y la gestación son tratados como una enfermedad, y no es una enfermedad, es un proceso fisiológico natural Uh-huh. de las mujeres. Y entonces es tratado como se va a morir el niño, se va a morir la mamá. Es más, pesa más una muerte materna que una muerte neonatal. Son más juzgados los médicos por una muerte materna que por una muerte de un niño o de una niña. Cortara, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día? Que las mujeres son tratadas como ignorantes, que no conocen sus procesos, y yo aquí soy el que más sé y soy el que va a realizar, y comenzaron las violencias obstétricas por experimentos, porque el forceps fue un experimento que se generó y que se experimentó con muchas mujeres, y sabemos que la ginecología y la obstetricia así comenzó, ¿no? Alguien que se le ocurrió experimentar con esclavas y que se le ocurrió para conocer el cuerpo femenino. Bueno, tenemos hoy en día muchos resultados. Violencia obstétrica hoy en día es porque nadie conoce sus derechos, y porque de lo único que te hablan es de que puede morir tu bebé. Y tú, como mujer que estás gestando, llegas a la hora de parir y te dicen se va a morir tu hijo, hágame lo que quiera. Sí. ¿Vale? Y posiblemente el bebé no esté en riesgo. Sabemos que ancestralmente muchos niños venían con cordón enredado, y ahora ya es cesárea porque viene con el cordón enredado. Cesárea porque son gemelos. ¿Cuántos niños han nacido, este, sin haber sido una cesárea en comunidades y nada, y lo demás? Más bien hoy en día se le otorgó un poder muy grande al servicio de salud, al médico, porque tienes miedo, porque nadie te enseñó, porque no te conoces, no conoces ni tu cuerpo. Digo, si no has sanado tus emociones antes de gestar, vas a llegar con muchísimo más miedo que con la fuerza que tendrías que llegar, porque, yo sé esto, yo puedo hacer esto. O sea, conoces tus límites también.
claro. ¿no? Nosotros hablamos con mujeres de que plan A, plan B, plan C, de estos planes que de repente se escuchan, es porque hablamos, sí, de parto, hablamos de un posible traslado, hablamos de una posible cesárea, pero te estamos hablando desde antes del tiempo. ¿Y qué ocurre? También que las mujeres hoy día, para salud reproductiva inclusive, o sea, no tienes un cuidado en tu cuerpo personal y no estoy hablando de higiene ni nada por el estilo, sino que no vas a un chequeo, no ves cómo te sientes, qué está ocurriendo. Y entonces cuando llegas con una partera y te habla de cosas diferentes que no tienen que ver con el sistema de salud, pues te vas al sistema de salud porque piensas que es más fácil de repente. Ah, me va a dar la Ujú, pastilla, me va a dar esto y se acabó, ¿no? ujú, Pero si la partera te comienza a hablar de cómo estás en tus emociones y todo lo demás, ya de repente algunas lo aceptan más y otras no. Pero también es como esta parte de no romantizar la partería y no romantizar el parto. ujú. Vale, y esto que hablas en conjunto, ¿a qué le sirve a la partera hoy en día lo que está actualmente en la medicina? Tenemos acceso a análisis clínicos que podemos checar y podemos prevenir, ¿no? Pero Ujú, si una mujer no va a una consulta prenatal, ya sea con partera o con médico, pues vamos a ir para atrás, ¿no? claro. Porque hay mujeres que van a parir y nunca tuvieron una consulta prenatal, nunca. Y Ujú, entonces, los ultrasonidos, ¿para qué me van a ayudar? Pues porque ya puedo ver cómo se encuentra el bebé. Sí, la partera tiene sensibilidad. Hay parteras ancestrales que son excelentes en su trabajo, pero tenemos los otros apoyos también, ¿no? claro. El caso de una emergencia que puedo llegar y trasladar directamente al hospital, aunque en la actualidad no todos los hospitales te reciben y lo primero que hacen dentro de la violencia obstétrica es juzgar a la mamá porque se atendió con una partera. Y entonces Sí, ya. la mamá llega con miedo y cualquier complicación que pudiera ocurrir es culpa de la mamá porque se fue con la partera, cuando no debe de ser así. El- los hospitales de segundo y tercer nivel son para las urgencias médicas. Si yo me presento Ujú, con una mujer es porque estoy con una urgencia, porque a ujú, final de cuentas cuando estás en el desarrollo del parto todo puede ocurrir, así sea el parto más sano, todo puede ocurrir. claro. Oye, y cuéntame algo de lo que has alcanzado a ver en el sistema de salud pública. ¿Ya hay hospitales que den espacio o que tengan algún servicio así exclusivo, específico para partería, o sea, para parteras, o que incluyan en su equipo alguna partera, o es más bien que la gestante llega con su acompañante? ¿Cómo ha resultado en tu experiencia? Anteriormente, en algunos hospitales privados dejaban entrar a las acompañantes que les denominan hoy día dulas, ¿no? Ujú, La partera puede hacer las dos funciones, sí. A final de cuentas, la partera cuando llegaba a una casa, no no es que llegaba y moviera y atendiera, ella se sentaba en un rincón, esperaba, observaba que la mujer hiciera todo su trabajo y cuando la mujer le decía estoy lista, la partera se acercaba. Ese es un acompañamiento, ¿vale? claro. Pero hoy en día el acompañamiento de las dulas se vio como muy inmerso porque comenzó a llegar la aromaterapia, los ejercicios de yoga, en la pelota y todo lo demás. Entonces se entró, pero solamente eran en los hospitales privados. Después ya no dejaron entrar dulas, se Ok. quitaron del lugar. Ahorita, sistema de salud, de acuerdo a todas las normativas que están haciendo, quieren reconocer parteras profesionales y las parteras profesionales son enfermeras, ¿no? Ya están formadas dentro de la medicina, son enfermeras obstétricas o perinatales y en la actualidad en Ciudad de México sí tienen creo que son dos hospitales, si no mal recuerdo, donde ya están atendidas por parteras profesionales. ¿Qué Wow. quiere decir esto? Que tienen que ser partos de bajo riesgo, de acuerdo a las normativas del sector salud que ya las tienen marcadas,
y Ujú. ellas son atendidas en esos hospitales que ya son de sector salud. Hoy en día se quiere reconocer a la partería profesional y que puedan ingresar a hospitales. Las parteras ancestrales todavía no están ingresando a hospitales. Lo único que está ocurriendo es como ven, enséñame la manteada, ven, enséñame esto, ven, enséñame el otro pero todavía seguimos quedando como un poquito afuera. Sí, Tú vas y das un servicio, este, como eso, como servicio, no hay una remuneración. Es una de las cuestiones que con las parteras de Chiapas mencionan. Le han ahorrado al sistema de salud millones, así lo dicen en algunas conferencias, y sin en cambio ellas no sí. perciben nada y siguen solicitando sector salud que le lleven a las mujeres para revisión o que atiendan todavía ahí, pero sin ninguna remuneración. Yo lo entiendo, de repente nos dicen que la partería es un servicio, pero las parteras también comen, también se enferman y tienen necesidades, Sí, ¿no? por No supuesto. es lo mismo, la partera que está a veces en una comunidad que puede tener un intercambio con la familia a la partera que se encuentra en la ciudad, es como muy diferente. Totalmente, sí. Porque, bueno, creo que en la ciudad está todo este aparato, estructura del sistema de la que puedes ayudarte. En el otro espacio quizás no lo haya. Eh, pero bueno, tan útil una como otra. Fíjate que a mí me llama la atención. Bueno, no es de llamar la atención, ¿no? Siempre ha sido mi guerra. Yo también hubiera querido, creo que estudiar medicina. No, en mis épocas de elección no pasaba por mi mente, pero después de toparme con medicina integral, yo dije, yo quiero ser médico, ¿no? Y muchos de los médicos ahí me decían, no, pues estudia esta opción. Bueno, Massage, donde nos diplomamos como terapeutas, eh, pero, o sea, yo particularmente decía, no quiero en un sistema, o sea, el sistema de la medicina se me hace lo más terrible, ¿no? Y después con el tiempo he tenido amigas enfermeras, terapeutas, y es impresionante, bueno, entre las cuales te cuento, ver cómo la sabiduría de una enfermera o de una terapeuta o de un técnico, ¿no? Para no, o sea, haciendo la diferencia entre el médico profesional y el técnico, enfermero, terapeuta, lo que sea, la sabiduría a veces es abismal, ¿no? O sea, eh, a mí siempre tengo esta eh, percepción, como el terapeuta es más cercano al paciente, se engancha sensiblemente más con el paciente, le da un mejor conocimiento de él mismo y obviamente eso aporta más a la sanación que el simple diagnóstico médico, que a veces es frío, ¿no? Entonces, yo siempre he peleado ese espacio menor que se les hace a los terapeutas o a los enfermeros. Obviamente sabemos, ¿no? Que desafortunadamente a veces se abusa, ¿no? Del poder que se puede tener, eh, y entonces se quieren tomar atribuciones de médicos que no se deben. Pero bueno, al fin y al cabo es esto, ¿no? Es que uno, como paciente, le cede el poder absoluto al médico. O sea, tú no sabes nada de tu cuerpo, tú cedes absolutamente todo. Y después te topas con estos cuerpos intermedios, enfermeros y terapeutas, que te acompañan realmente pues en el proceso, ¿no? Yo recuerdo ahorita particularmente un proceso, no quirúrgico, pero bueno, una intervención que tuve, en el que la diferencia me la hizo la enfermera que me acompañó durante ese momento. O sea, me agarró la mano todo el tiempo, estaba ahí, o sea, como una madre, ¿no? Que dices, gracias. O sea, porque si el médico fuera, él va, hace lo que debe y va, ¿no? Y Esa es ahí una está su al ticket. final de cuentas. Eso que hicieron es un acompañamiento. O sea, la partera tiene ciertos acompañamientos y, o sea, ahorita que estabas leyendo por decir con Vicky, Vicky es de Argentina, ella hace algo llamado Innovirting, que son ejercicios de yoga y todo lo demás también, pero, pero los acompañamientos son como diferentes.
O sea, ¿qué ocurre aquí en México hoy día? Es que piensan que el acompañamiento solamente lo da la dula, ¿no? Y la partera, las parteras ancestrales siempre lo han hecho. O sea, aquí en México las parteras siempre lo han hecho. La partera llegaba, cuando le hablaban que la mujer ya estaba teniendo sus contracciones, y ella llegaba, ubicaba la casa desde antes de llegar a ese parto y sabía dónde se encontraban las cosas, ¿no? Ujú. Y la acompañaba y le hacía y atendía a la mejor a la familia en lo que ella estaba en su proceso para parir, porque algunas hacían eso u otras se quedaban como esperando con el tejido, con el bordado a que la mujer le dijera estoy lista. Y después en el puerperio, o sea, ayudaba a la comida, ayudaba a la casa, o sea, en las comunidades, en realidad es eso, había comunidad, había una red. Hoy en día en las ciudades eso no existe. Ujú. En la ciudad no existe tener una red o tener comunidad. No Es saludas verdad. al vecino, el vecino no sabe ni siquiera cómo te llamas. Y si estás gestando y tienes un malestar, por pena no te acercas ni con el vecino, ni con la familia, ni siquiera con tu propia familia. Entonces ya no hay comunidad. Los acompañamientos aquí en México así eran y así son todavía en algunas comunidades. Se le entrega todo este poder al médico porque vienen unas campañas muy fuertes en México y por ahí las van a llegar a encontrar todavía en YouTube, las campañas de salud reproductiva que le decían a la mujer que no tuviera más hijos y que mejor se dedicara al hogar o trabajara, ¿no? Como de esas campañas de 60, 70, si no mal recuerdo. Fue una Sí, campaña sí. muy fuerte, de no más hijos y todo lo demás, pero no, pero sabemos que en México no solamente hay violencia obstétrica, hay violencia intrafamiliar. Y entonces todo esto es un cúmulo que vienen cargando las mujeres y que no saben hacia dónde dirigirse. Ujú. Si tú ya tienes una parte de sufrimiento como mujer, vas a sufrir mucho si no has sanado antes de tiempo para, para quedar gestando, inclusive para parir. Claro. Esto que hablamos de sensibilización es porque las parteras ya lo sabemos. Si yo no hablé contigo sobre tus dudas, sobre tus miedos, sobre todo lo que te ha ocurrido como mujer, y lo vamos a plantear así, una mujer que ha sido abusada sexualmente o solamente la tocaron cuando fue niña y tuvo esta violencia, si yo me acerco el día de su parto a tocarla, ¿crees que le va a gustar? Sí, no, no, no. Y Te la puede memoria celular, sí, Entonces, estamos llenos de memorias y las parteras sabemos que todo el cuerpo tiene memoria y que todo lo que está alrededor se va a ver inmiscuido en este nacimiento. Y entonces, lo que yo estoy queriendo hacer es que estos nuevos niños que llegan, que sabemos que son grandes seres que vienen el día de hoy, no lleguen con estas memorias. O sea, yo cuando estaba en el hospital, y esta mamá ujú, estaba pariendo, yo la estaba tomando de la mano, yo le estaba haciendo una sanación a esa mamá y a ese bebé con mi mente. Y cuando llegábamos y se lo dábamos a mamá, y igual, abrázalo, recíbelo, dale la bienvenida, porque sabemos que ocurren como muchas cosas en todo este lapso que no fue en casa, ¿no? Estos bebés que se quedaban solitos y abandonados. ¿Y por qué es importante los nacimientos? Pues por eso, porque a ti te quitan de mamá en un centro de salud, en un hospital, te quitan de mamá. Hoy hablan de claro. apego inmediato, pero la partera siempre era de agarra a tu niño, abrázalo, apapáchalo, bésalo, reconócelo, porque pues no es lo mismo cuando estaba aquí que ya cuando lo tocas, lo abrazas, ¿no? Lo besas, lo hueles, o sea, es como muy diferente. Y entonces, hoy día existen constelaciones porque nadie tiene su lugar, pero no tuviste un lugar desde que naciste, no tuviste un lugar desde el vientre de mamá. Todo Ujú. eso se puede evitar si tuviéramos buena salud reproductiva
reproductiva, buenas gestaciones y buenos partos. Claro. Pero no existe hasta el momento, porque nadie se ha querido hacer responsable de su propia persona y poder sanar lo que le compete a cada quien. Ujú. Si a mí me quitan de mamá porque me van a revisar, yo siento un abandono y el día de mañana los niños y las niñas y los adultos se sienten abandonados. Pero pues, ¿cómo no te vas a sentir abandonado si te quitaron de tu mamá, te llevaron, te revisaron, estás en un lugar frío, te sientes solo, invadido con una lucesota? Y estás buscando a tu mamá, estás buscando ese apego, ese latido, ese corazón que no está, que reconoces y no está, prácticamente estás siendo invadido. Claro. ¿Cómo va a sanar esta mamá este parto y va a ser fuerte si dentro de las violencias obstétricas existen infinidad de tactos donde te sientes invadida, donde no te cerraron la cortina para revisarte, Sí, donde te hicieron una episiotomía y no te informaron, este, donde te dijeron no grites, señora, pero no te están explicando el por qué no, el por qué si tú gritas se sube el bebé, ¿no? Y en lugar de acompañarte a hacerte ciertas respiraciones, el chiste es que hoy en día se ejerce más una fuerza de dominación porque yo sé más, porque yo conozco más que usted misma, pero no. exacto. Si observáramos al cuerpo de la mujer cómo se comporta, se evitarían muchas cesáreas, ¿no? Hoy en día les permiten caminar, les permiten en algunos hospitales tener la pelota, tener el rebozo, pero desde que la observas caminar, desde que la observas cómo se mueve, dices, a lo mejor ya este bebé viene atravesado, a lo mejor este bebé viene mal encajado y entonces hay que hacer ciertas cosas y explicarle a mamá ciertos movimientos para que no haya ninguna complicación. Pero eso no ocurre en un hospital a veces, porque están corriendo todo el tiempo, porque tienen que atender muchas cosas, porque las jerarquías van de la más dominante al que te domina y al que te domina hasta llegar al último, ¿no? Y porque es el yo soy, y me lo llegué a topar que me decían, yo soy R1, yo soy R3, yo soy R4, y yo así de mucho gusto. ¿No? Oye, Pero, terreno. pero todo este tipo de cosas son porque a veces da miedo, o sea, da miedo algo que desconoces y porque es mucha información. Claro. Diría una abuela fantástica de Oaxaca, doña Queta, una vez dijo, lo que pasa es que las mujeres están afuera, no están adentro. Si la mujer estuviera adentro, esto no pasaría. Están afuera viendo televisión, están con el celular, se están sobreinformando, que si ya le dijeron que el niño viene con tal, que si tiene tanto en sus estudios, ella ya está buscando en Google, ella ya está buscando muchísima información y no está dentro, o sea, no se Claro. está preocupando, no se está interiorizando sobre lo que está aquí adentro, está afuera, no está Ujú. aquí, no está en su gestación. Y Sí, entonces claro, ¿no? Y viene esta información de las series, de las películas, donde te va a doler muchísimo, donde van a gritar infinidad de cosas, donde vas a odiar a la pareja y lo vas a morder y le vas a decir de groserías. Entonces, es mucha desinformación lo que existe alrededor del cuerpo femenino y masculino, porque no nada más es el femenino, el masculino también. sí, por supuesto, pero bueno, la responsabilidad de la mujer, que es la que trae vida al mundo, más hoy también que la mujer ya trabaja y sigue su vida normal hasta, bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Hasta el día antes de parir ella trabaja, sube, baja, porque mujer empoderada es. Y justamente, o sea, nunca se da ese tiempo de habitar su interior para, para encontrar estos espacios de no miedo, ¿no? De soberanía, al fin y al cabo. Y creo que tienes razón en esto que sucede porque hoy no hay tribu, porque hoy no hay comunidad. Cuando había estas coexistencias de muchas generaciones en un mismo espacio, pues era como más fácil tener experiencias de vida sana, de éxito, de abuelas, bisabuelas, ¿no? E incluso de otras mujeres. Hoy estamos tan separados
y tan sobreinformados por otro lado que a lo mejor solamente nos quedamos con las historias de terror y no, y no nos quedamos con historias de éxito, de posibilidades. Quiero hacerte aquí una pregunta. ¿Tienes oportunidad? Bueno, para mí, por ejemplo, o sea, creo que yo soy súper existencialista, ¿no? Y para mí la, la, la crisis existencial empieza con el nacimiento. O sea, justamente tú estás feliz nadando en tus aguas de felicidad y de repente sale y llora y la nalgada y vacuna uno, vacuna dos y toda una serie de sucesos, ¿no? Si es que no llegas a incubadora, que dices, o sea, espérenme tantito, regrésenme, ya no quiero, ¿no? Pero entonces, obviamente, creo que eso impacta fuertemente en tu experiencia de vida, ¿no? Esto lo estoy viendo ahorita. Entonces, tú ya tienes oportunidad, o sea, tú que llevas este tiempo conversando o conociendo mujeres gestantes y que conoces la tradición, ¿tienes ya la oportunidad o has visto cómo es la experiencia de vida en personas que han podido nacer, no sé, a lo mejor así, con una partera, con el cariño, con el amor, con la compañía de la tribu femenina o de la familia, a la experiencia de vida de personas comunes y corrientes como nosotros, por ejemplo, o sea, una cualquiera que nació en el hospital, sin drama extra, ¿no? O sea, ya el drama extra, pues bueno, también, pero así como la vida normal que dices, nació en el hospital, nació bien, Claro, ¿has observado? sí, son niños más vinculados. O sea, reconocen automáticamente a mamá y a papá. O sea, porque papá está presente. Y si papá no entra dentro de la ecuación, cuando mamá está acompañada, la familia o la amistad que escogieron para que estuviera en su parto, ellos saben que tienen una fuerza porque está alguien ahí sosteniendo a mamá. Algo bien importante es que los niños se saben que mamá está sostenida, y mamá va a emitir cierta frecuencia vibratoria para este nacimiento también, y me va a dar una fuerza a mí, porque mi mamá está sostenida. Hay alguien que está sosteniendo a mamá. La persona que está detrás de ella, por lo regular, ya sea la pareja, la mamá, el papá, la amiga, porque hay partos con diferentes historias, Sí, claro. este, el que mamá esté sostenida va a poder ayudar a este bebé a nacer, van a poder tener un parto de la forma adecuada como ellos sabemos que energéticamente o físicamente lo van a conjugar. Los niños se desarrollan bien diferentes. O sea, hay niños que son más activos, más vinculados a su familia. En el último parto, yo recuerdo que este bebé no respiraba, no respiró como inmediatamente, pero cuando volteamos y le dijimos a papá y a mamá, háblenle a Miguel, porque se llama Miguel, háblenle a Miguel, por favor, y cuando le hablaron a Miguel y le dijeron bienvenido, él gritó. O sea, es que esos vínculos son los que te hacen volver a la vida porque saben que estás Claro. aquí, o sea, y entonces papá y mamá te van a dar lo necesario o la familia te va a dar lo necesario. Ujú. Son niños que se desarrollan impresionante, o sea, no se enferman tanto, porque no se enferman tanto, tienen cierta seguridad, que claro que las experiencias de vida te van a llevar por diferentes caminos cuando vas creciendo, eso es natural, pero es un niño que se siente vinculado con su familia, es un niño que lo ves fuerte, que lo ves que se puede desarrollar de formas adecuadas y entonces te estás dando cuenta que este es el núcleo familiar, un núcleo familiar en donde preparan tu casa para darte la bienvenida, pues es como una fiesta, Claro. ¿no? Ujú. O sea, desde que le dices a papá hay que cubrir o que le dices a la familia tienen que cubrir las ventanas y no nos tenemos que poner todo oscuro y quieres poner velas, pon velas, quieres poner aroma, pon aroma, porque aquí todo es como muy libre. Ujú. Hay familia a veces haciendo de comer para cuando mamá ya está por parir y que tú le preguntas, ¿qué se te antoja? En este último parto nos decía la mamá, tengo ganas de unos tacos dorados de tripa. Yo decía, híjoles, ¿no? De tripa. Y luego de tripa bien dorada. Y yo decía, bueno.
pero es lo que se te antoja, pero en cuanto terminó de parir dijo, tengo ganas de unos tacos de tripa, esto no te lo dan en el hospital. Y No, yo sé que dirían los doctores, y la mayoría diría, grasa, donde los prepararon, infecciones y todo lo demás, perdónenme, pero una mujer que acaba de parir acaba de hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y, sí, sí, sí. y tienes derecho a todo, o sea, se comió 2 tacos porque fue lo único que se comió. Quería un vaso de coca, recuerdo, y la quería súper helada. Y yo le dije, bueno, sí, pero poco, ¿no? O sea, para que se te quite el antojo, porque estás haciendo mucho esfuerzo y no puedo meter mucha frialdad al cuerpo con algo tan helado, ¿no? Y entonces, pero se lo tomó. O sea, hoy la ves a ella disfrutando de su bebé, disfrutando de sus otros hijos, y entonces dices, esto es lo que vale la pena para que un niño nazca en un lugar donde está siendo esperado. Y sabemos que hay diferentes historias como los niños que no nacieron en casa y que tuvieron que ser trasladados a un hospital. Pero también trabajamos con esas familias porque como hablamos de estos abandonos, de que me van a retirar a mi hijo, ¿cómo darle fuerza a estos vínculos familiares una vez Claro. que no llegó en el lugar donde fue arropado, ¿no? Porque también están ambas historias, porque también diría por ahí que leí hace ratito a Gabo, y Gabo no nos dejará mentir, las elecciones de vida que tienes como alma, ¿no? Pues también hay que respetarse, porque si tú decidiste vivir ese proceso de nacimiento así, pues está bien, solamente ahora hay que ver cómo hacer para que tú vuelvas a salir con la fuerza que tienes que salir en esta vida. Claro. Oye, todavía tienes tiempo, ya estamos cerca de 1 hora de transmisión, pero tengo un par de preguntillas más. ¿Tú todavía andas bien de tiempo o ya necesitas ir a atender algo? Todo bien, gracias. Perfecto, gracias a ti. Oye, ahora, ¿qué, mm, a ver, primero la que viene más a cuento. Eh, ¿Te ha pasado que alguna mujer gestante, o bueno, más bien ya no gestante, te busque después del parto como para, quizás como para este periodo postparto, como para aprender a cuidarse, para decir, o sea, de estas como a veces indecisiones que tienen las mujeres justamente por el miedo, ¿no? Que a lo mejor este parto en casa o hospital, parto, y que a lo mejor deciden en el hospital y a la mera hora ya te llaman y tienes que ir porque A, B, C o D, pero ya una vez habiendo parido. Me han tocado, como por decir, algunos trabajos posparto que de repente volvemos como a este punto, ¿no? Parieron en hospital, pero quieren el baño posparto o quieren la cerrada de caderas, y me ha tocado. Sí, Pero también me ha tocado como las otras mamis que han sido aquí atendidas con Ricardo y que parieron en hospital, pero llegan con los niños, ¿no? Y llegan y me dicen, mira, mi hija, ¿te acuerdas? Porque he tenido como la fortuna de que de repente, aunque yo no atiendo su parto y que parieron en hospital, me mandan la foto. Ya nació, pero en cuanto nació, y yo dije, ah, ok. Entonces, entender que también como que estos procesos de repente nos hemos visto vinculados con las energías, ¿no? Que los baños pospartos sí están y que son muy benéficos para aquella que lo quiera tomar, y la cerrada de cadera, como lo quieran hacer con la ancestralidad, pero también tenemos otros procesos como estos vínculos de, de poder que se generan con las parteras aunque no hayas atendido todo el parto. Porque claro, aunque tú no atiendas el parto, pero atendiste a estas mamis que acomodaste a bebé o que te hablaron porque es que no sé si ya me voy o no, no, aunque sea por llamada, generan un vínculo, y esos vínculos son claro, bien importantes, ¿no? Porque sí son como muy importantes. sí. Oye, pregunta aquí Efecto Fogdela, ¿qué opinas de parir en temazcales? Bueno, los temazcales que existen hoy en día son de estos temazcales que están con las abuelitas en medio, ¿no? Aquí en México había temazcales cuadrados que se han ido
perdiendo. Todavía existen algunos en Milpalta, en el lado de Xochimilco. Justo en una charla nos pusieron cómo se fue perdiendo el temazcal y los temazcales, las piedras estaban pegadas aquí en la pared y aventaban. Hubo parteras que atendían partos en temazcal, pero más que el temazcal se ocupaba como este baño para después de parir. O sea, llevaban a la mujer envuelta en cobija, como son los baños posparto, la metían a temazcal y se la volvían a llevar envuelta a su casa, no propiamente como parir. ¿Qué opino yo? Que para mí no, no me gustaría como un parto en temazcal, porque no somos iguales como antes, no comemos lo mismo, no tenemos la misma salud y porque primero tengo que conocer las condiciones de la mujer. Y dos, o atiendo el parto o atiendo el temazcal. No puedo hacer dos cosas. Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Sé que se volvió de repente como mucho en moda el parir en temazcal, pero tiene sus pros y sus contras, también tiene sus riesgos. La partera tiene que estar muy bien capacitada porque si se le eleva la presión por el calor a la mujer, Claro. entonces puede llegar a haber ciertas complicaciones. Sabemos que la temperatura de un temazcal tiene ciertos grados que son como bastante elevaditos, como 40 para arribita, si no mal recuerdo, y esto va a depender del tipo de temazcal. Y esto es bien cierto porque muchas abuelas nos lo decían. El temazcal solamente se ocupaba como para estos baños de vapor que se necesitaban generar. No hay tantas historias de parto en temazcal anteriormente. Era más como esos bañitos para que sacar la frialdad, para poder meter a bebé, baje un poquito más la leche, darle su bañito a bebé y después a reposar a casa, ¿no? Sé que de repente muchas mujeres dicen, sí, yo parí en temazcal, si les fue perfecto, qué bueno, pero algo que tenemos que entender es que cada mujer es única y cada parto es único. Lo que hizo la otra puede que me funcione, puede que no me funcione. Ujú. Entonces, parir en temazcal no está tan marcado anteriormente en la ancestralidad, no, aunque de repente nos digan que sí, solamente se ocupaba como bañito y la verdad es que o atiendes el parto o mantienes la temperatura del temazcal y la prioridad es la mujer, no el temazcal. Claro. Eso es lo que Bueno, yo podría como comentar, esto de parir en temazcales, ¿no? Sé muchas que gracias. sí hay como varias charlas de eso, pero pues hay que delimitar, hay que darle el uso a cada cosa para la que fue creada. En México los temazcales son eso, son ocupados como casas de vapor, como baños, inclusive hay gente que prende su temazcal y va a la comunidad y se bañan allá adentro y se dan su baño de vapor y salen. Esa fue la creación original Ujú. de un temazcal aquí en México. El temazcal que tienen las abuelas al centro, ese es de otro lugar, ¿no? Ok. Efecto Fogdela agradece tu respuesta. No, gracias Y por la pregunta. yo tengo una pregunta más. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué experiencia tienes con embarazos adolescentes en acompañamiento y parto? Creo que a veces podríamos o quisiéramos pensar que el tema del embarazo adolescente es algo superado porque ya hay información, porque hay formación, porque la salud reproductiva, porque somos más conscientes. Sin embargo, a veces no lo es. ¿Cuál ha sido tu experiencia y o acompañamiento con el embarazo adolescente y qué has podido observar como a nivel social en ese ámbito? A nivel social todavía tenemos un alto índice. A mí no me ha tocado atender un parto en casa de que sea de adolescente. Dentro de la normativa no nos es permitido. Si me llegase a tocar, a lo mejor y sí lo atenderé, ¿no? Ujú. Todavía no lo sé, pero no está dentro de las normativas. Nos dicen que de 20 años a como a 30.
O sea, no, tenemos como una limitada en edad. Ujú, En el voluntariado en el hospital sí me tocaron varias adolescentes. Este, ¿Qué experiencia tengo? Que algunas son por convicción y otras no. ujú, Algunas aceptan la maternidad, otras no. Debemos de entender también que el estado consciente de cada persona es muy diferente, claro. ¿no? Yo recuerdo ella tuvo una cesárea, la primera que me tocó en el voluntariado, y me decía, me duele mucho. Y yo, no es que no apapache, yo apapacho, sí, de ciertas formas, y yo le trataba de explicar, mira, si te quedas encorvada, si te quedas como toda encogida, te va a doler más. Digo, mujer que ya tuvo cesárea y que sabe que si te encorvas toda, duele impresionante, ¿no? Entonces yo Ujú, trataba desde mi experiencia explicarle. Pero ¿qué pasa con los partos adolescentes que no son tratadas con respeto? Que ujú. su bebé no estaba ahí y su bebé estaba en atención y no le daban información. Ay, Y, y estaban esperando a la mamá. Yo decía, pero ¿por qué esperan a la mamá si ella es la mamá? O sea, ¿por qué ujú, están esperando a su mamá de ella si ella ya es una mamá? Y voy a lanzar la bomba de un abogado que me dejó muy impresionada en una charla y yo dije, esto es bien importante para ujú. todos los padres. Una, una, una adolescente que queda embarazada se, emas- se emancipa automáticamente de sus padres. Y eso no lo sabíamos en la ley, ¿no? Ujú. Y entonces esa adolescente cuando se presenta, ya sea en un parto en casa, en un hospital, la única que tiene derechos es ella. No puede decidir ni mamá, no puede decidir ni papá. Pero eso no nos lo explicaron, ¿verdad? Porque pensábamos que el adolescente es menor de edad y entonces por ser menor de edad, este, pues yo tengo derechos sobre ese menor de edad. Pero el Sí, abogado decía que no, o sea que cuando tú eres un adolescente, te emancipas automáticamente de tus padres y tienes todo el derecho a la información y tienes todo el derecho a la atención que, que mereces. claro. ¿Qué ocurre hoy en México con los adolescentes y con todo lo demás? Volvemos a esto, el desconocimiento del cuerpo. Ujú, Yo sé que tenemos acceso a anticonceptivos, pero también tenemos que caer en conciencia. Es más fácil a veces intentar tomarse la pastilla del día siguiente que prevenir una, una gestación, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que antes te hablaban del cuerpo, ahora ya no te hablan casi del cuerpo, y si acaso nada más lo ven como de pasadita, porque es un tema que no se toca, ¿no? Ujú. Los padres casi no entablan una conversación con sus hijos y con sus hijas. Y no vamos tan lejos que, que papá habla de menstruación con su hija, que Exacto. mamá habla sobre salud reproductiva con su hijo. Ujú. Se piensa que por género papá tiene que hablar con el hijo, mamá tiene que hablar con la hija. No, ambos padres tienen que hablar con la hija y ambos padres tienen que hablar con el hijo. Sí, Vemos totalmente. a este punto que hay una desvinculación familiar. Se piensa que la educación solamente tiene que ser por la educación de un profesional, pero los papás, los padres, tenemos que tener la capacidad de hablar con los hijos. Yo tengo Sí, y que con ambos formarme y de para hablar. todo. Sí, o sea, no se vale de déjese ahí, no se toque. O sea, ¿por qué va a ser el que no te puedas tocar el cuerpo si te estás reconociendo el cuerpo? Total. Diríamos en una charla de ayer de lactancia materna, ¿cómo le vas a decir a la mujer cuando va a lactar que si esta bolita que siente aquí en el seno es normal o no? Pues si nunca se ha tocado, pues ¿cómo vas a ver? Exacto. ¿Cómo vas a Sí, ver un sí, hombre sí. si tiene un problema, no? En sus Ujú. genitales.
no lo dejan que se toque si no se explora y no se conoce. O sea, es que hay una total desconexión de tu Sí, persona. total. Entonces, los embarazos adolescentes han ocurrido por eso. O sea, la información ahí está. Yo sé que los condones están gratuitos en el centro de salud, ¿vale? Yo sé que puedes ir a ponerte un DIU. Yo sé que hoy en día muchas adolescentes dicen, prefiero que me operen para no tener más hijos. Respetable es tu decisión, pero lo que no hay es una información de lo que puede ocurrir con esto que estás haciendo, Exacto. ¿no? Dirían por ahí en una charla de salud reproductiva, quieren que las mamás, después de que hayan parido, se vayan con un método anticonceptivo, y más si son adolescentes. Sí. Es como de cajón. No le van a dar oportunidad, ¿eh? Tiene que salir del hospital con un método anticonceptivo, implante, lo que sea, pero no te preguntan y no han analizado si tu cuerpo, si lo que ocurrió va a ser viable el implante, o va a ser viable el DIU, o va a ser viable una pastilla, Así o va a ser viable un es. condón. La verdad es que no, solamente ponen el método anticonceptivo y punto. Te dan a elegir cuando estás pariendo qué Sí, método anticonceptivo vas a usar cuando tu cabeza no está pensando en eso. Tu cabeza y tu cuerpo está por parir, o sea, por traer una vida, no por pensar en ya no tener más. Entonces, la, hay mucha información, pero estamos desinformados. ujú. Sí, 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 absolutamente. Muchas gracias por esta amplia respuesta. Eh, Totalmente. Creo que lo que más me ha gustado de todo lo que hemos abordado es esta desconexión que tenemos del cuerpo. Por ahí escribía Vicky también al inicio, hace rato, ¿no? Que la mujer está desconectada de su intuición y el hombre igual. Y es lamentable que no, o sea, que sigamos promoviendo, o más bien que no, que haya pocos espacios para promover la reconexión biológica, ¿no? O sea, es algo, porque muchas veces ya estamos acá en la conexión con el más allá y el espacio etérico y demás, pero en serio no te conoces, ¿no? Y no te conoces pasa por ponerte un espejo y ver exactamente cómo eres, porque necesitas conocerte, porque necesitas este ejemplo que dijiste, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber si esa bolita que siempre está ahí, es normal o no es normal, ¿no? O sea, porque a lo mejor, ¿sabes? Tengo muy presente una crítica que se les hace, no sé cuál sea tu opinión, pero un poco la crítica que se le hace a, al examen de mamas, no recuerdo ahorita el nombre La técnico, pero bueno, esta mamografía, revisión a la mastografía, exactamente, que se hace con aparatos y la presión excesiva que se hace sobre la mama, que puede generar esa sola presión, una desorganización del tejido y entonces identificar algo como maligno cuando no lo es, ¿no? Y más si aún te sometes a esa situación cada año, puedes estar generando algo que no tienes, pero obviamente si tú no te conoces, si tú misma no dices aquí esto, aquí no lo otro, pues otra vez, ¿no? Le cedes ese poder al médico y el médico te va a venir y decir, este tejido no, este no sé qué. Y bueno, ya después sabemos qué fácil es confundir un tejido con otro y entonces ya te dieron un diagnóstico mal y el diagnóstico mal te generó una emoción y una crisis y entonces si no tenías la enfermedad la generaste simplemente por el impacto del diagnóstico. Es, 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 es fuerte, creo, esta desconexión que vivimos. Y cuando se trata de una mujer desconectada de su propio cuerpo que está por parir a otro ser, uff, ¿no? Es como que se potencia absolutamente todo. Eh, y entonces para mí creo que eso es como lo más valioso de esta charla, estar conectadas. ¿Qué le dirías a una mujer, Lupita, que está como abriéndose a la posibilidad de un parto en casa o de buscar el acompañamiento de una partera y no necesariamente del sistema, como para elegirlo o como para aclarar un poco su mente y que pudiera decir, es una opción real? A mí lo que más me gusta es que es una opción soberana para la mujer y es soberanía misma para el mismo niño que van a nacer. ¿Qué podrías aconsejarle?
Yo le aconsejaría que primero estuviera convencida de sus capacidades y de que ella puede, cuando tú puedes gestar no solamente una vida, sino un proyecto de vida también, porque tenemos que recordar que no todas han querido gestar una vida, pero cuando tú sabes gestar lo que quieras, un proyecto, una nueva vida, una vida dentro de ti, tienes todas las capacidades para hacer lo que tú realmente deseas y planeas, ¿no? Que no se les olvide la fuerza que tienen y que sanen primero todos sus pendientes y sus miedos antes de querer tener un parto en casa, porque cuando llegamos a un parto en casa, todo se desencadena. Que parir en casa es seguro, digan lo que nos digan, parir en casa es seguro, que tenemos nuestros riesgos en casa, sí, pero también tenemos riesgos del otro lado y que a veces cuando llegamos a un hospital no es porque no pudiste, no es porque todo está muy mal, sino simplemente porque así debe de ser, ¿no? Y que, y que parir es tan natural como cuando piensas que tan feliz eres todos los días de tu vida. Claro. Entonces, comencemos a trabajar con nuestros miedos, porque parir en casa sí es seguro, con el profesional de la salud que tú quieras, porque al final de cuentas puede ser con una partera, puede ser con un médico también, que se han prestado algunos médicos a tener partos en casa, pero siempre y Ujú. cuando ellos estén convencidas de que es lo que desean y que están seguras de poder tener su parto en casa. Y otra de las cosas es no romantizar los partos en casa, que por eso existen el plan B, C y D, ¿no? Porque puedes querer un parto en agua y pudieras no llegar al agua. Claro. Entonces, hay que centrarse primero en uno, ser felices en uno y antes de ir a visualizar mi parto, primero disfruta tu gestación, porque se les olvida disfrutar la gestación, se les olvida Claro. ser felices con esa gestación y están viviendo el parto a futuro y a veces nada más están en el primer trimestre y ya están pensando si les va a doler parir y eso puede tener muchas complicaciones en la gestación. Eso es lo que yo les diría a las mujeres. Y también recordar que a las parteras nos llaman, y esto lo voy a hacer un poquito breve, nos llaman las guardianas de la vida y de la muerte también. Mm, Porque, interesante. porque cuando tú tienes una charla con una partera, al menos en mi caso, se te habla de una muerte perinatal y se te habla de la vida en un parto. Ujú. Porque así como puede estar todo perfectamente en instantes, puede no estar perfectamente. Tenemos muchas capacidades las parteras, sí, y citaré por ahí a la abuelita Angelina, que es de Guatemala, que dijo, una mujer que se hace consciente de todas sus etapas, tanto del nacimiento y de la muerte de sus hijos, es una mujer que puede tener una visión en un futuro y puede generar muchas cosas. Ella nos decía que una mamá que ha tenido una muerte dentro de la gestación y después del parto tiene todo el derecho de vivir su pena y su dolor y tiene derecho a tener sus hijos y que todas aquellas mujeres que han tenido un aborto, ya sea espontáneo o inducido por decisión, llevarse a sus bebés para darles el lugar que corresponden, no por hacerte discriminación ni nada por el estilo, simplemente porque cada ser tiene un lugar en tu vida y no Mm, y los niños no deben de ser tratados como un desecho, son seres que tienes toda la responsabilidad de llevarte y darle el lugar. Así lo entierres abajo del árbol, así te lo lleves a la montaña, pero le tienes que dar el lugar que se merece en esta vida, porque ujú. llegó a la vida.
aunque haya fallecido él, llegó acá. Entonces, me quedaré con esta parte que nos enseñaron a nosotros las abuelas, o sea que vas a custodiar la vida y la muerte y que la partera no nada más tiene que estar capacitada para la vida, tiene que estar capacitada para la muerte también. Claro, claro, buenísimo, muchísimas gracias. Creo que es un gran mensaje para las parteras porque lidiar con la muerte no es fácil, pero para un escorpio como tú, sí, sí lo es. No hay que pasar por alto eso. Oye, qué maravillosa plática, Lupita. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy, no, o sea, tengo como 1000 preguntas más. Ojalá hagamos otro live hablando de salud, quizás ya no solo de partería, sino de salud alternativa, porque también da para mucho. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todo el conocimiento, todos los consejos, todo lo que nos compartiste aquí. Voy a, voy a etiquetarte o ponerte como colaborador cuando pueda publicar para, para que también tú ahí lo compartas en tu comunidad de parteras. Muchas gracias, Vicky, por estar ahí. Muchísimas gracias, Fugdela, a todos los que se nos fueron conectando y que se quedaron. Dinora, mi Lupis, te honro, respeto y admiro. Felicidades por tanto y que tu camino sea siempre bendecido. Ahí Gracias, está otra el partera. mensaje. Pues bueno, entonces hay que compartir este live con tus colegas parteras. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, a quienes van a escuchar y, y nos encontramos en otro live. Lupita, de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, cuídate mucho, gusto verte. Sí, hay que vernos más seguido, aunque sea así en vivo y que todo el mundo nos vea también. Sí, Bueno, no, claro que sí. ya, cuando vaya pronto a la Ciudad de México, tendremos que hacer un encuentro en vivo, en Claro 3D, que sí. porque ya de repente tanta virtualidad cansa. Aquí todos los que tienes para tomarlos, mira. Exactamente. Un charlas a Vicky, que te puede hablar de Innovirting, que eso es otra Eso técnica. está padre, sí, sí, sí. A Bueno, Dino, yo siempre digo que en este espacio, que si tienen algo que contarle al mundo, me digan y yo les ayudo. A mí me encanta esto, ¿no? O sea, como inspirarme de la gente y después conversar e inspirar a otros, en este caso mujeres que se animen a tomar soberanía de su cuerpo y yo empezaría por aviéntense un parto natural. Y después si pueden en casa mejor o con un acompañamiento con una partera, mucho mejor, porque es todo ese trabajo emocional que a veces, o sea, yo creo que nunca lo había tenido, o sea, es evidente que es importante, pero nunca lo había tenido tan presente como ahorita que lo compartiste. Lo importante que es un acompañamiento emocional de sanación de heridas antes que la criatura nazca. Entonces, anímense mujeres que están por parir, que quieren parir, que concebí quieren embarazarse. y ¿Cómo? antes de concebir. Sí, O sea, sí, antes claro. de concebir, lo ideal, y lo han dicho algunos abuelos, lo ideal es que tú estés consciente y sepas lo que significa concebir, ¿no? Y Ujú, que tú ya hayas sanado, ya hayas hecho lo propio. Sé que siempre vamos a tener algo que sanar, ¿no? Pero tenemos que recordar, y esto después lo haremos si quieres en otra charla, esta conexión que hay en el parto cuando la mamá se va, porque literalmente se va, y que mamá se puede quedar allá. Y si no ujú. sanaste, si te quedaste en ese limbo, en ese plano, y si la partera no sabe cómo estas partes, ¿cómo te la vas a traer de vuelta? ¿Cómo las regresas? ¿Cómo Claro. regresas, no? Si no hay una conexión con el que se generó el vínculo en ese momento para estar en el parto, ¿cómo me va a ayudar esa persona para regresar a mamá? Ujú, por Mamá tiene que supuesto. regresar completa, ¿no? Entonces, hay que sanar antes, desde antes, tengas o no tengas ganas de concebir, desde antes, Sí, claro. sanar para, ahora sí que como dicen, por mí y por todas mis relaciones, porque Sí, los exacto. demás
tienen que saber que esta persona sana lo que tiene que sanar y aquello que no está dispuesto a sanar es respetado, pero soy consciente de lo que no quise sanar. Ujú. Sí, es una actitud de vida, vivir así, me parece, y de responsabilidad, porque bien dices, bueno, o bien dicen por ahí, ¿no? Cuando no sanas, tus heridas sangran encima del que tengas enfrente y qué necesidad, ¿no? Entonces, mejor primero hacer nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, Lupita. Nos encontraremos pronto en otro live. Gracias a quienes nos escucharon. Si quieren que le contemos algo al mundo, escríbanme y se lo contamos en un espacio como este. Que tengan muy buena tarde, noche, día, el momento en el que lo estén viendo. Muchísimas gracias. Chaito. Gracias, Bye Chaito, bye. bye, gracias a todos. Bye.